Bien, ya estamos con Ignacio Ramírez. Vamos a hablar de la situación de los presos extranjeros aquí en nuestro país. ¿Qué porcentaje? ¿Cuántos de ellos son hombres? ¿Cuántos de ellos son mujeres también? ¿En qué condiciones fueron detenidos? Nacho, buen día. ¿Cómo están? La polémica de la puerta giratoria en realidad instala el debate de los criminales extranjeros. La idea de este informe es conocer datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que realizó un estudio acerca de los extranjeros que están detenidos y cuáles son los mitos y verdades de los delitos, los extranjeros y la prisión. La mayoría de las penas son penas de 3 a 6 años de prisión. Esa es la pena tipo para el caso de los delitos de drogas. Los delitos de drogas en general obtienen condena mediante un juicio abreviado, es decir, no van a un juicio, sino que firman una conformidad con la pena y la pena con la que consienten suele ser de 4 años y 6 meses para el... La mayoría de las penas son penas de 3 a 6 años de prisión. Esa es la pena tipo para el caso de... La polémica de la puerta giratoria instaló el debate de los criminales extranjeros. Según la Procuración Penitenciaria de la Nación, el 54% de los presos extranjeros en cárceles federales está por el delito de drogas. En el caso de las mujeres extranjeras es el 96% y el 17% por los delitos contra la propiedad. Un total de 3.436 extranjeros presos en el conjunto de las cárceles del país. Constituye el 5% de la población presa. Delitos, migración y prisión. Se está dando un fenómeno más extendido de la presencia de extranjeros dentro de las cárceles argentinas. Ese es un fenómeno relativamente nuevo. En el conjunto de la Argentina hay unos 3.400 presos extranjeros, que constituyen el 5%. En el caso del Servicio Penitenciario Federal, que tiene un 20% aproximadamente de presos extranjeros, que serían unas 1.900 personas actualmente. 45% nos dijeron que vivían en la Argentina antes de quedar detenidos y un 55% nos dijeron que no vivían en la Argentina. Hay un fenómeno que es, se nota mucho en el tráfico en la frontera, donde realmente hay mucho movimiento de personas y de cosas y naturalmente esos son personas que no viven en el país, sino que vienen en tránsito con solo el objeto de trasladar la droga. Un 54% de estos presos extranjeros en cárceles federales lo está por delitos vinculados con drogas. Son latinoamericanos, de origen latinoamericano, creo que es un 70% aproximadamente. En el conjunto de las cárceles de la Argentina el porcentaje es mayor. En el caso del Servicio Penitenciario Federal tiene la particularidad de que tiene algunos presos más que provienen de otras zonas, de otros continentes. Ahora se habla mucho del extrañamiento inmediato, etcétera, que es un error gravísimo. ¿Por qué? Y porque si alguien comete un delito y lo encuentran culpable y lo extrañan y en vez de cumplir una condena lo manda a su país, a la vuelta de hoja vuelve a entrar al país porque esto es real. Y los datos son reveladores teniendo en cuenta que el informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación da cuenta que la mayoría de los extranjeros detenidos están por el delito
de tráfico de drogas y no como el total de la gente cree por delitos contra la propiedad, que solamente es el 17%. O contra las personas. O contra las personas, exacto. Y el total, del total de todos los presos de todas las cárceles provinciales y federales, solamente el 5% son extranjeros. Exacto, y el 20% en el sistema federal. El 20%. A ver, tenemos el dato. ¿Cuántos presos hay en la Argentina? Presos, en total, argentinos o extranjeros. 20.000. 20.000. De esos 20.000, ¿cuántos son extranjeros? 3.340. Entre cárceles federales y, Sí. y no federales. Exacto. Sí, Es un universo muy pequeño teniendo en cuenta que la mayoría de los delitos son por cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico. No contra la propiedad, no por homicidio. Sí, que es un delito grave también. O sea, ¿no? Obviamente. Sí, pero es un Genera narcotráfico otros del delitos menudeo, también. no son grandes narcos, digamos, ¿no? Sí, pero hacen daño igual también. ¿no? El daño a la persona está dado. O sea, si no existiera el pequeño dealer que vende, no tenés dónde comprar. Y Sí, el también. narcotraficante grande no tendría en dónde depositar su venta Su venta. al menudeo, digamos, ¿no? Cada uno tiene su propia responsabilidad en Sí, esto. puedes digamos, hacer una sí, cuenta al y revés, grande, por claro. cierto. Puedes hacer la cuenta al revés. El 94% de los detenidos en cárceles argentinas son argentinos. Y el Sí, también. 54% de los 3.000 extranjeros no vivía en la Argentina. O sea De que tránsito. vino al país De a tránsito, delinquir. a delinquir. Que ahí sí avalaría la teoría de Bernie, ¿no? Bien. Fernando Soto, Sí. tu opinión con respecto a estos datos del informe de Ignacio. Sí, me llama la atención que solamente un porcentaje muy bajo de los extranjeros detenidos es por delitos contra la propiedad. Estamos hablando igual de un universo que son los detenidos, no de todos los delitos cometidos. Pareciera que las proporciones es se cierto repiten, también. pero son cifras negras. Cuando decimos cifras negras no sabemos cuáles son. Son de los que están en cana. Son los que, claro, no es lo mismo que todos los delitos cometidos. No sabemos cuál es el porcentaje. Suponemos que hay que asumir que se repiten los que están en libertad, que no fueron atrapados por el sistema. Ahora, si es así igual, es una menor parte. El 17% es una muy baja parte de delitos contra la propiedad. Ahora, en general, de los detenidos en general, la proporción es inversa. De todos los detenidos del país, el 80% largo, casi 90%, es por delitos contra la propiedad. Al revés, en el grueso de los detenidos. De todos modos, estas cifras que son buenas, que están publicadas por la Procuración, sirve para hacerse una idea de lo que sería la política criminal, ¿no? A dónde debe apuntar. Hay un claro repunte muy fuerte de los delitos en relación a los estupefacientes, a las drogas. El 54% está por delitos por drogas y de las mujeres el 96% está por delitos por drogas. Quiere decir que hay una presencia altísima. Vos la comparás con cifras de hace 10 años, 20 años y no las tengo ahora, pero seguramente, sí, me acuerdo, pero es una diferencia gigantesca, ha crecido muchísimo. Es un fenómeno universal, pero también local, ¿no? Que preocupa. Ahora, Nacho, ¿a cuántos le otorgaron sí la residencia? Al 45%. 45% El de los 45% decidió quedarse en la Argentina teniendo en cuenta que tenía un ¿De qué? vínculo Está bien, pero estrecho familiar. legalmente estaban en el Legalmente país, el con los 45%. papeles, con la residencia. De los detenidos. Y la gran mayoría de ese 45% tenía papeles porque obviamente tuvo un hijo en el país. El 45% de los 3.000 De y los pico 3.000. Detenidos. Casi la mitad. Claro. El O sea, llegaron- 55% vino directamente a delinquir. El resto se afincó primero. Y el resto se afincó para posteriormente delinquir. Y es curioso que los que, perdón, ¿no? Que los que están en la situación de que vivían en el extranjero y son extranjeros y cometían delitos no quieren quedarse en el país, prefieren volver, ¿no es cierto? Prefieren regresar a su país, o sea, hacer la opción de ser una suerte extraditados, no extraditados, porque sean expulsados del país. Exacto, la gran mayoría prefiere, de las personas que no viven acá, por una suerte de no tener contar con los vínculos familiares, decide emigrar a su país de origen, ¿no? O sea que en delitos que si se repitiera o aumentara, ¿no, Claudio? Los delitos contra la propiedad en extranjeros se advirtiera, sabemos que hay un índice alto que volvería a su país, con lo que se solucionaría la cuestión inmigratoria. Pero lo vemos igual que de la publicación de los detenidos con estas estadísticas que vos traes, es un porcentaje muy menor, más o menos el 17% es algo así, una porción muy, muy chiquita. Sí, pero el del total. 55% de esos extranjeros directamente vienen a delinquir, a hacer trabajos golondrina, que son muchas veces lo que vemos en todas las crónicas que relata Mauro o Paulo, lo que tiene que ver con los pincharruedas, los robos de departamentos, Sí, están robos muy específicos. Un mes y se van. Se van. completamente. 1 o 2 meses y se vuelven a Que su probablemente país de origen. respondan también a las órdenes de alguien que está fijo acá. Claramente es una organización criminal que tiene vínculos en la Argentina. Base acá Bueno, y que van rotando. Contaron, los a vos, cuando delincuentes. fue el caso del tiroteo con la custodia de Stornelli,
contaba Bernie que había 200 o 300 integrantes de 3 células, en ese caso hablaba él de extranjeros colombianos, que integraban estas bandas que venían a cometer esta clase de delito que era robos, salideras, pincharruedas, y que tenían una organización que iba rotando de células, como que había distintos integrantes de esas bandas que iban rotando y eran contratadas por distintos jefes para ser ubicados en distintos trabajos, entre comillas, para llevar adelante. Ahora, yo insisto con esto, uno puede leerla al revés la estadística, es decir, miren, la verdad, el 94% de los detenidos de todos los penales de la Argentina son argentinos. Es una lectura también, Sí. al revés. Es un dato de la realidad. Segunda parte, Nacho. La segunda parte va a tratar básicamente en la radiografía del extranjero que decide iniciarse en el delito del tráfico de drogas. La mayoría de las penas son penas de 3 a 6 años de prisión. Esa es la pena tipo para el caso de los delitos de drogas. Los delitos de drogas en general obtienen condena mediante un juicio abreviado, es decir, no van a un juicio, sino que firman una conformidad con la pena, y la pena con la que consienten suele ser de 4 años y 6 meses para el caso típico del contrabando de drogas. Y también aparición de no hispanos parlantes, cosas absolutamente extrañas. Antes era muy difícil que en una cárcel se encontrara una persona perteneciente a lo mejor a un país europeo o sobre todo asiático. Bueno, eso es producto también del fenómeno del tráfico. No son los grandes narcotraficantes, como se pretende decir a veces, sino que son personas muy vulnerables. Nosotros en las entrevistas que tomamos, tanto en cárceles de zona metropolitana como en cárceles del norte, en Salta, Jujuy, lo que encontrábamos eran personas pobres, de origen limítrofe en muchos casos, que ni siquiera era el perfil que había llegado en vuelos vía Ezeiza. La posibilidad que sí damos en la Argentina de extrañar a una gente, pero después de haber sido condenado y de cumplir una parte de la condena en el país. Sí, ¿por qué hay tantas mujeres presas cuando antes no había ninguna mujer presa? La mayoría de las mujeres están presas por el delito del tráfico. Así que esto es indicativo. Son absolutamente fungibles o sustituibles, es decir, vos podés poner presas a estas personas y no implica combatir la red de narcotráfico, porque detrás hay muchas más que por $500 van a hacer lo mismo y van a terminar presas igual. Tal vez este es el drama de los extranjeros que deciden iniciarse en el delito de tráfico de drogas, teniendo en cuenta que la gran mayoría de las personas entrevistadas en este estudio en la Procuración Penitenciaria de la Nación da cuenta que son en realidad víctimas de un mal negocio, víctimas de la necesidad y la pobreza. Gracias, Nacho. Teniendo en cuenta. Bien, te invitamos a que te quedes Sí. igual porque vamos a seguir hablando de la condición de los presos, pero no de los presos en general, no solamente de los extranjeros que están aquí en el país, porque ha salido un fallo, Mauro, van a equiparar los derechos de los presos con aquellas personas que están laborales. en referencia a lo laboral. Sí, les leo textual el fallo para no hacer interpretaciones. La Cámara Federal de Casación Penal aceptó una acción de habeas corpus colectivo iniciado por la Defensa Pública Oficial y la Procuración Penitenciaria de la Nación, en la que se pidió la equiparación de los derechos laborales de los presos a las condiciones de trabajo libre. Este es el dictamen. Tengo algunos párrafos del fallo de la Sala Segunda. Hizo referencias doctrinarias sobre el principio constitucional de igual remuneración por igual tarea y pactos internacionales sobre la cuestión. Para la Cámara, el preso que trabaja debe gozar de las mismas condiciones que el trabajador en libertad, tener licencias, obra social y cobertura por accidente y la posibilidad de agremiarse y capacitarse. Aguinaldo, vacaciones, todos los mismos derechos que se supone que tiene una ¿Cómo persona implementás que no está en prisión. las vacaciones? No, bueno, es simbólico. No trabajás en la cárcel, digamos. Sí, es un tema muy importante y para mí correcto lo que hizo la Cámara, porque aunque la gente que está en su casa piensa cómo un tipo que está preso y cometió un delito va a tener derechos, que no tiene trabajo en negro, no tiene que haber trabajo en negro, pero el que está preso sigue siendo persona
no deja de ser persona, por más monstruoso que haya sido el delito que haya cometido. Y si está trabajando, tiene los mismos derechos que tienen las personas, porque sigue siendo persona. No estoy defendiendo al delincuente ni al delito, estoy defendiendo el derecho de las personas. Y las mismas obligaciones. Y las mismas obligaciones. Ahora bien, hay un efecto que sí es para destacar. En las cárceles, en el mundo y en Argentina, donde hay trabajo de los internos, los motines y las batucadas, los problemas se reducen al mínimo o a cero, no existen. Cuando está bien regulado. Exactamente, el salario trabajo. La capacidad intramuros. ociosa El trabajo. es mínima. Claro. Si le das Prácticamente. capacidad ociosa, Exactamente. Lo que Tenés se ponen las nerviosos. 24 horas del día, que no hacen absolutamente nada, van a estar pensando cómo Exacto. escaparse de la cárcel, cómo hacer motines, cómo Claro. todo eso. Más, los presos te dicen que lo más terrible, desde todo lo que implica el encierro, todo lo que ya sabe la gente, es el ocio, el no tener en qué pensar, en qué ocuparse. Entonces, cuando le dan ocupación, todos quieren ocuparse. Es muy raro el interno que no quiere ocuparse. Entonces, está bien que se desarrolle eso. Hace muchos años, yo había trabajado en la docencia con los internos en Devoto, cuando empezó el Centro Universitario de Devoto. Durante muchos años el índice de residencia fue cero, no bajo, cero, no hubo. Si se puede dar una capacitación y sacarse de lo que bien decía Nacho recién, cuando estábamos al aire, que es un depósito de presos, la cárcel en el mundo en general, y en Latinoamérica, se puede salir de ese modelo, sé que es una utopía, algo difícil, pero se puede por lo menos mejorar, seguro que el trabajo es una de las variables más importantes. ¿Pero paga el servicio penitenciario, los salarios, el Ministerio de Justicia? El Ministerio de Justicia, quien se El encarga... Estado. El Estado. El Estado. Pero tiene que haber un trabajo, dijo bien Rigolé, con... Intramuros Claro, siempre, y algunos con que tengan obligaciones. una salida transitoria. Claro, Tenés no- derecho, pero igual tenés la obligaciones, mayoría pero- son por tareas de limpieza dentro de los penales. Vos sabés que La antes, gran mayoría. vos sabés que antes, Nacho, antes hasta la década del 50 aproximadamente, había talleres en las cárceles. Algo hasta el 60 y terminó todo en el 70. ¿No hay más ahora? No, Sí, hay se talleres. desarmaron, no, con máquinas. Con máquinas, con con máquinas. Por una cuestión producción, de se hacía seguridad. una producción muy importante para afuera. Y se fue eliminando. Después empezaron los talleres, algunas cosas, pero generalmente no salieron de manualidades. Ahora, ¿todos tienen la posibilidad de trabajar o depende del tipo de delito por el cual están detenidos? No, por el tipo, sí, por el tipo de delitos si están incomunicados, eso sí. Pero Es un beneficio trabajar. comportamiento no. El servicio penitenciario determina a quién se lo premia con lo que es el permiso de trabajo. Ah. Si está con esta equiparación, todos deberían tener derecho a trabajar en igualdad de condiciones. Y Mirá lo que tendría dice dar- el informe que toma en el fallo el camarista Slocar, dice, hace referencia a los indicadores oficiales que informan que del universo de aquellos trabajadores presos remunerados, solo el 19% cuenta con la posibilidad de acceder a 40 horas semanales de trabajo remunerado, en tanto el 81% restante o trabaja menor cantidad de horas o no tiene posibilidad de acceso a un trabajo pago intramuros. Lo que dice Nacho Que las como... cárceles no están preparadas para dar Además trabajo. no están No, si no están preparadas para alojar, que la alcaldía de tribunal, la unidad de 28, siempre tiene más o menos 100, 100 y pico de presos y está para 70. Caseros tiene una superpoblado. capacidad de, llegó hasta 1000, 1200 y es para menos de 800. Así con Están todas las superpobladas. cárceles, de todas, por supuesto. Ahora también, una de las obligaciones de los internos, como es, estamos hablando de lo mismo que tuvieran libertad, Sí. si cometió un delito, Sí. el producido y el salario se tendría que embargar para indemnizar el delito, para Claro, indemnizar los gastos. yo pongo este ejemplo. ¿Cómo vamos a Cae pagar? preso, ¿Cómo es la que vos planteás? Que Mira, lo que cobra el preso... Parte debiera- al menos. Claro, Parte. sí, es más, es así en muchos países del mundo y era así antes de que cambiara el sistema, así que fue cambiando de a poco. En Europa te aplican una multa y todos los efectos que te secuestran, por ejemplo, en narcotráfico, la valija, cámara de fotos, todo se secuestra y se remata durante el proceso. En Estados Unidos también y ahora empieza a modificarse acá. O sea que si un preso trabaja, me parece excelente, lo acabo de decir, pero si hay una víctima o el Estado mismo por los gastos que estuvo, debería embargársele de ese sueldo ¿En y qué indemnizar. porcentaje? ¿Cómo? ¿En qué porcentaje? No está También establecido en ninguna ley el porcentaje. Usualmente es el 20 al 30%, como los alimentos, ¿viste? Para el Claro. embargo o para la capacidad de pago. ¿Pero a modo de castigo Pero, o a modo de un no, resarcimiento civil para alguna víctima? No, castigo no, indemnización de la víctima, La víctima. que siempre hay un delito y hay una víctima. Sí. Y el Estado que solventa los gastos. Eso acá no existe este concepto todavía, porque También, el Estado sí. tiene gastos. Habría que indemnizar también a muchos delincuentes que no tuvieron oportunidades también, ¿no? ¿De qué? ¿De trabajar? No, de oportunidades de trabajar, de educación y demás. Una Porque alternativa también a no fueron robar. víctimas. Claro. Bueno, hay planteos de ese tipo, pero hay una... No toda la gente que no tiene capacidad, es una opinión mía, ¿no? Ujú. La posibilidad de trabajar y de insertarse y de Ha cultura salido a comete robar, delitos ¿sí? y salieron a robar. Entonces, Hay es millones de verdad, personas que necesitan trabajar, que necesitan Claro. estudiar y no, en Claro. el país no pasa eso. O sea que si es condenado, una persona es condenada, por ejemplo, por homicidio, entra
cae preso. Sí, Y procesada al ya. tiempo, sí, y al tiempo puede empezar a trabajar, cobrar un sueldo como cualquier otra persona. Sí, procesada inclusive, porque también es un tema muy, muy serio el de la cantidad de procesados y la cantidad de condenados. En las estadísticas que tiene Nacho, Sí. tienen un porcentaje altísimo de procesados, o sea que se presume la inocencia y están presos, que es la mayoría de los que están en las cárceles. 55%. ¿Qué promedio hay de 55% tiempo? están procesados. De tiempo detenidos. De tiempo detenidos entre 6 meses y 3 años. Es terrible. Sin Estamos condena. hablando de gente que no ha sido juzgada y que Claro. técnicamente es inocente, ¿no? Entonces ese sueldo debería embargárselo. Luego se ve qué hace con la plata, pero igual, mientras está intramuros detenido, no puedes disponer de la plata. O sea, tiene derechos, pero están recortados esos derechos porque está preso. Entonces no puede gastarla como quiere. Debería, además, si hay un proceso en trámite, mínimamente embargárselo. Eso es lo que hacen en otras partes del Es mundo. como todo igual, tiene que estar acompañado de un asesoramiento también para ese hombre en qué Claro. utilizar la plata cuando pueda salir del lugar, ¿sí? Sí. Porque después no vaya a ser cosa que utilicen también la plata para perfeccionar una técnica de robo, por ejemplo, Sí, ¿sí? no, O para Puede ser comprar para armas. manutención de la familia, de Sí. su hijo que está con su mujer en Claro. su casa también. Y sus propios gastos, digo, no sé Sí. cómo será. De Cosas que tiene que comprar alimentación, para de aseo, ellos si no ropa. les llega la comida, la ración diaria de comida. A veces ¿Vos le dan decís a en la la familia, vida? no, le dan a la familia, le pasan Sí. ese dinero para que le traiga comida. Yo